Ok, estamos ya comenzando la clase. Eh, Esta clase tiene relación con el concepto de coherencia y con el concepto de cohesión. Pero antes de eso tenemos que recordar los elementos que vimos la semana pasada con la clase número 1, que fue la que empezamos este proceso de taller de redacción, que es la primera parte de lo que estamos haciendo. ¿Qué vimos en el taller de redacción? En la clase número 1 vimos los conceptos de título, tema, idea principal e idea secundaria. Son muy relevantes esos conceptos. El título, ¿a qué vamos a llamar título? El título es la forma que la autora hace de manera creativa para designar como nombre a una producción que hace él. Me explico. Si hay un texto, el texto tiene un título. Ese título, en algunos casos, hace relación con el tema, pero en otros casos puede hablar de cualquier ámbito. Es creativo. No importa mayormente de qué se va a tratar. Para que tengan nociones, por favor, de qué eso es. En un texto también puede que exista el título, pero puede que también se encuentren temas o texto, en este caso, que no tengan título. ¿Ya? No es tan relevante el título dentro de una historia. Te da solamente indicios de qué se puede tratar, los grandes temas que pueden tratar ese texto, pero no es tan relevante. Lo que sí es relevante son los temas, idea principal e idea secundaria. Los textos se componen de párrafos. Eso deben entenderlo para poder comenzar el recordatorio y que hoy día lo vamos a analizar con mucha profundidad. Aquí vamos a llamar párrafos. Esto ya usted lo conoce, pero lo vuelvo a repetir. Párrafo entonces son un grupo, un cúmulo de ideas unidas, ya sea por signos de puntuación, signos de exclamación, por comas, qué sé yo, o por conectores que están entrelazados entre sí y que eso conforman una unidad a la que se va a llamar párrafo. Cuando hay un punto aparte, significa que empieza un nuevo párrafo, significa que es una nueva idea la que está comenzando a funcionar. Entonces, dentro de cada párrafo deben haber temas, ideas principales e ideas secundarias. ¿Cómo reconocer el tema? Tú te haces la pregunta, tras leer el párrafo, ¿de qué se trata lo leído? La respuesta a la que llegues es tu tema. Ese tema no puede ser superior a unas 5 palabras, porque si es más, ya se transformaría en una idea, con un verbo que está conjugado, etcétera, etcétera. Entonces, no puede ser superior a eso lo que tú vas a realizar como tema. En cambio, la idea principal ¿de dónde deriva? Deriva de tu tema. Tú no puedes buscar idea principal si no has buscado tema antes. Lo primero es el tema, sí o sí. Veamos entonces. Le enseñé la forma básica de poder reconocer idea principal, que algunos o algunas de ustedes ya están más avanzados o avanzada y logran reconocerla sin necesidad de seguir este modelo. Sin embargo, yo prefiero que lo aprendan así, para que lo aprendan bien y a partir de eso puedan deambular después ya por sus propias formas que puedan tener. ¿Cómo se hace entonces? Lo primero es tener clarito el tema de ese párrafo. Es lo primero. Lo segundo, debe reconocer todas las ideas que tiene ese párrafo, todas. Y ahí empiezas a hacer el proceso de descarte, es decir, relaciona las ideas que se relacionan con el tema. Si son 4 ideas, busca cuáles de esas 4 ideas se relacionan con tu tema. Las que no se relacionan con tu tema, de inmediato tú las descartas, no te sirven, ¿ya? No sirven para idea principal y esas automáticamente son ideas secundarias. Las que quedan todavía que se relacionan con el tema, tienes que ver el siguiente paso, que el siguiente paso es ver cuál de aquellas ideas es más importante que la otra. La idea que es más importante que contenga la otra, esa es tu idea principal. Y así obtienes tu idea principal y todo el resto son ideas secundarias, ¿ya? Entonces ahí tenemos la lógica de título, de tema, idea principal e idea secundaria. El problema está que eso es en un párrafo, pero en un texto generalmente no es un solo párrafo, es un cúmulo de párrafos, son varios. Y cuando son varios párrafos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuando se les puede pedir en la prueba de transición el próximo año, le pueden solicitar el tema del texto es y viene la alternativa. ¿Cómo saber el tema cuando son tantos párrafos? Tú tienes que ver la mayor cantidad que hay. Entonces, por cada párrafo, yo te pido que vayas leyendo párrafo por párrafo y vayas haciendo los procesos que te estoy enumerando. No le han de corrido porque
hasta que no tengan el aprendizaje necesario y no tengan el desarrollo necesario, va a ser insuficiente lo que realicen. Entonces, al principio, realicen párrafo por párrafo este proceso. Hagan eso de ver el tema en párrafo por párrafo. Entonces, pues, ¿qué hacen? Si tiene 10 párrafos, 7 habla de amistad, el resto habla del amor. ¿Qué es lo que predomina? Amistad. Por lo tanto, el tema, ¿cuál debería ser el tema central? La amistad. Los otros son subtemas o remas, como lo vamos a ver en esta clase. Me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para que tengan nociones, así se saca el tema en un texto general. Me pongo en la otra situación que vimos la semana pasada para terminar este repaso y empezar con lo del día de hoy. La semana pasada también vimos que existe la posibilidad que en algún párrafo, como les mostré en un ejemplo, en algún párrafo haya un párrafo completo que no tenga idea principal, que tenga tema, pero tenga todos son ideas secundarias, ninguna es idea principal. ¿Puede suceder? Sí, sí puede suceder. Lo que no podría suceder es que no tuviera tema, pero sí debe tener ideas, en este caso ideas secundarias. ¿Cómo reconozco, cómo puedo diferenciar a simple vista una idea principal de una idea secundaria? Las ideas principales siempre son más abiertas, más generales, más amplias, ¿ya? Nunca van a estar concentradas en los detalles, en datos numéricos jamás. Por ejemplo, fechas, porcentaje, no sé, pues, gráfico, estadística, nada de esa información debería ser una idea principal. Esas son ideas secundarias, para que tengan nociones de eso. ¿Qué pasa entonces en este problema que le estoy haciendo? Cuando en un párrafo solamente hay idea secundaria, hay que ver el párrafo anterior. Si el párrafo anterior, tu tema coincide con este tema de este párrafo en donde hay solamente idea secundaria, significa que la idea principal del párrafo anterior te sirve para este nuevo párrafo. Si el tema es distinto, no te sirve el párrafo anterior. Tienes que ver en el párrafo posterior. Si el párrafo posterior es el mismo tema y él sí tiene idea principal, ese párrafo te sirve y esa idea principal te sirve para ese párrafo que no tenga idea principal. Ahora, usted me puede decir, profe, ¿y qué pasa si ni el primero, ni el segundo, ni el tercer párrafo tienen ideas principales? Todos son ideas secundarias. Tienen tema, pero ideas secundarias. Eso está malo. Está mal escrito. Así es sencillo. Está mal escrito. No puede no haber idea principal. Tiene que haber sí o sí. ¿Ya? Así que para que tengan nociones de eso, sí o sí tiene que haber idea principal. ¿Ya? Ok, vamos con lo que vamos a hacer el día de hoy. Por favor, si quedan con dudas, como les dije, lamentablemente por el chat no pueden escribir ahora, pero me pueden escribir por interno y pueden volver a ver la clase de la semana pasada. Hay distintas formas de poder hablar. Ya, vamos con lo que vamos a hacer en esta clase. En esta clase vamos a hablar de la clase número 2, coherencia y cohesión. Bien, estos son dos conceptos que ustedes conocen siempre o siempre han tenido nociones, quizás no con estos nombres, pero ustedes los saben usar. Desde el momento que usted aprendió a hablar y aprendió a leer, intentó hacer de manera coherente y cohesiva un texto, ya sea escrito o ya sea a través de la oralidad. ¿Por qué? Antes de ver el ejercicio, ¿por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza, el hecho de comunicarnos hace que muchas cosas ya las demos por hechas, que ya se sepan, que ya existan. Por lo tanto, desde esa lógica hay que partir. Ahora bien, esta segunda clase sigue siendo una clase básica en cuanto a taller de redacción. Por lo tanto, si le está complicando esta segunda clase, por favor, escriban después o comuníquense, porque esto es muy básico, lo que estamos viendo el día de hoy, junto con lo que se vio la semana pasada. Desde aquí en la base, hacia dónde vamos a ir trabajando. Dicho eso, veamos el ejercicio. Dice, dos girasoles azules y un perro que Felipe, el hermano de Cecilia, supo que antes de ayer una micro del Transantiago pasó de largo por su casa. ¿Qué problema tiene? Es obvio, ahí hay un problema de que no
se cumple la coherencia. Tú lo lees y de inmediato te causa ruido eso. Mentalmente, tú dices que eso está mal, que no está bien redactado, que ahí hay un problema grave. Ahora ustedes me pueden decir, profe, pero eso está demasiado exagerado. Sí, puede ser, pero a veces en su escrito o en escrito de sus compañeros, yo me encuentro con cosas así. Y vamos a hilar más fino hasta darnos cuenta de que la coherencia que usted entiende como tal y que usted cree que ya la sabe, en muchos casos todavía no la domina del todo, que es lo que vamos a dilucidar en esta clase. Entonces, ¿a qué vamos a llamar coherencia? Coherencia significa que todo texto debe poseer este proceso mental por el cual deje de haber un ruido, es decir, que lo que yo lea lo comprendo, que quede claro, que quede preciso, que se entienda por el receptor. Si yo soy el que escribe la historia, yo soy el emisor. La historia que yo escribo es mi mensaje, pero eso es para que alguien lo lea. Esa persona es el receptor. Y esa persona, cuando lo lea, tiene que entender el mensaje, tienen que entender lo que yo le quiero decir. Cuando lo entiende, significa que es un texto coherente. Si no lo entiende, significa que hay incoherencias. Yo sé que usted la palabra incoherencia también la ha visto en el diario cotidiano, cuando una persona habla cabeza de pescado, como uno suele decirlo, y dice, esta persona está hablando de incoherencias. ¿Ya? Relaciónenlo con eso, les puede servir. Entonces, la coherencia consiste en la expresión de estas organizaciones. Todo esto a nivel mental, por favor. Esta es una habilidad mental. Acá no se hace absolutamente nada. Es una habilidad mental que la vamos a ir viendo, que todos la tenemos, pero todos no la tienen desarrollada de la misma manera, a pesar de que muchos o muchas piensan que sí la tengan desarrollada. En un texto coherente, el lector es capaz entonces de darle sentido a ese mensaje. Eso es súper importante. Abajo, al final, se señala que hay dos tipos de coherencia. Una coherencia global y una coherencia local. Ya lo vamos a explicar. Déjeme dar un ejemplo. Todos nosotros ya aprendimos como una de las primeras cosas, de manera inconsciente e innata, sin que nadie nos enseñara, desde el momento en que nacemos, lo primero que aprendemos es a respirar. Lo primero. Tú no eres consciente de tu respiración a menos que pasen los siguientes casos, que sufras de una enfermedad crónica respiratoria, como el asma, por ejemplo, o que te dediques a un deporte de élite, qué sé yo, en donde quieres ser un deportista, en este caso, tienes que aprender a respirar adecuadamente, o te dedicas al mundo musical, quieres ser un cantante, qué sé yo, donde tienes que respirar adecuadamente. Entonces, en un acto normal, todos sabemos respirar. Yo no soy consciente en estos momentos, mientras hablo con ustedes y ustedes mientras me están viendo y escuchando, ustedes están respirando y yo también. ¿Somos conscientes de eso? Sí, mayormente, pero no estamos preocupados. Es un proceso que ocurre mientras realizamos otras labores. La coherencia es similar. Es un proceso mental que de chiquitito usted debió haber aprendido cuando empezó a entender el significado de las palabras, qué significaban las palabras, y comenzó a juntar las letras primero. Recuerden que usted tiene que aprender las letras, unirla en sílabas y hacer todo el proceso. ¿Ya? Esto, mi, mamá, me, mima, todo eso que era de kinder, pre-kinder, primero básico, eso fue dando un sentido hasta que adquirió la coherencia. Hasta ahí, perfecto. Sin embargo, el problema está en que damos por hecho que con eso es suficiente. Es como el respirar. Yo sé respirar, tú sabes respirar, estamos vivos, ya, perfecto. Pero una cosa es que automáticamente respiremos y otra cosa es decir que estamos respirando bien. Si vamos a un fonoaudiólogo, o si vamos a un kinesiólogo, o si hablamos, qué sé yo, con un personal trainer en el caso de los que practican deporte, o un vocalista, ya en el caso de canto, lo primero que te van a decir es que te tienen que enseñar a respirar nuevamente. Que respiras por la boca, que estás respirando mal, que el proceso de respiración tiene que ser desde el estómago hacia arriba, etcétera, etcétera.
En la coherencia es lo mismo. Todos ya entendemos o dimensionamos cuando hay un texto coherente, pero eso no significa que sepamos lo que es la coherencia o que a lo mejor la utilizamos incorrectamente. Entonces, yo quiero que entiendan eso primero. Esta relación que dice respiración y coherencia se da mucho porque son procesos innatos, son parte de nuestro ser. Nosotros no andamos por la vida diciendo, oh, mira, oh, que respiro bien o que respiro mal, o que soy coherente y que, o soy incoherente. Son procesos que están en parte de nosotros, pero que hay que mejorarlo, porque en la medida en que tú mejoras tu coherencia, vas a mejorar tu comprensión de lectura y vas a mejorar la calidad de tus escritos. Por ejemplo, en tus ensayos vas a mejorar mucho a partir de esta segunda clase. Yo he visto la gran mayoría de los borradores que me han enviado y en la gran mayoría de los borradores que me envían hay errores de coherencia y hay errores de cohesión. Por eso que la clase trata sobre esto. Dicho eso, hay dos tipos de coherencia. Una coherencia global y una coherencia local. ¿A qué vamos a llamar coherencia global? Como su nombre lo dice, se refiere a todo el texto, a todo, de principio a fin, desde el título hasta que se acaba, desde el primer párrafo hasta el último. En la prueba de transición o en cualquier otro elemento en donde tenga que leer o tenga que enfrentarse a una situación así, se van a encontrar con textos entre un párrafo y unos 10 más o menos. ¿Ya? Generalmente el promedio entre 6 y 8. Ese texto tiene o debería, lo voy a colocar en condicional, debería estar coherente. Voy a derribar de inmediato un mito. No por el hecho de que un texto esté publicado significa que el texto es coherente. Yo hasta el día de hoy, voy a tomarme como ejemplo, encuentro en mis escritos, en mi libro, después de leerlos 5, 6 o 10 años después, que hay varios errores, errores de coherencia y errores de cohesión. Ahora, para no ser referente, yo he visto como un lector agudo que en texto de otras personas, no solamente en narrativa, sino en columna, en artículos científicos y en cualquier otro elemento, que uno lo dice, oh, esto está mal redactado, pero el problema no es que esté mal redactado, el problema es que hay incoherencia y hay falta de cohesión. Entonces, el primer mito a derribar es el hecho de creer ingenuamente, hay que decirlo, que el hecho de que un texto esté publicado significa que el texto sea de calidad, o el texto ya tenga coherencia o tenga cohesión. La única forma de que el texto tenga coherencia y cohesión es que haya un trabajo exhaustivo. Y siempre uno, mientras más agudo tenga su ojo, su mirada en comprensión de lectura, con más facilidad se va a dar cuenta de los errores de coherencia y cohesión. Dicho eso, entonces, a manera global, la coherencia global involucra todo. Si empieza hablando del tema, y el tema es el COVID-19, ya que está de moda y que el ensayo que tengan que hacer ustedes sobre los virus, no puede estar terminando de hablar sobre el papiloma, o sobre el ébola, o sobre cualquier otra cosa, a menos que sea una comparación. Pero si es una comparación, lo tiene que mencionar abiertamente. Debe quedar muy claro que es una comparación para que el texto tenga coherencia global. Es decir, si yo en el primer párrafo comienzo hablando sobre el COVID-19, no puedo terminar en las conclusiones, al final de mi ensayo, de mi escrito, terminar hablando de las bacterias cuando el COVID-19 es un virus. Espero que me estén entendiendo. ¿Ya? La coherencia es súper necesaria. Esa es la coherencia global. ¿Qué es la coherencia local? La coherencia local no es todo el texto, sino es un párrafo. Se enfoca en un párrafo, chiquillos y chiquillas. Lo que aparece en ese párrafo, como acá. Aquí. Aquí hay incoherencia local. Las ideas están, pero no están bien articuladas. Al principio te habla de Felipe, pero después la historia deambula por otro ámbito. Es cierto, hay más información de Felipe, sabemos que hermano Cecilia y sabemos que se enteró de algo mientras estaba en la micro, pero no está hilado, no hay coherencia aquí, no hay una coherencia local, ¿ya? Para que tengan como referencia ese texto. Vamos con este mapa conceptual.
El texto, como lo expliqué la semana pasada, el texto puede ser oral o escrito. Vamos a llamar texto a este cúmulo de palabras con un sentido, con un significado que quiere entregar un mensaje. Por lo tanto, el texto tiene una organización de dos maneras. La primera es la organización mental. Yo, como escritor, debo tener clarito qué es lo que quiero decir y cómo lo quiero decir y qué impacto quiero provocar en las personas. Yo, en este caso usted, con su ensayo, tiene que tener claro eso. Todo esto mental es la coherencia, chiquillos. ¿Cómo lo cuento? ¿A quién se lo cuento? ¿Qué quiero conseguir? ¿Para qué quiero conseguir eso? Todo eso es coherencia local. Aquí, coherencia. Y la coherencia puede ser de dos tipos. Global, que gira en torno a un tema central, o local, que es la relación entre las ideas dentro de un párrafo y entre los párrafos, no todo el texto, entre los párrafos. Pucha, el texto 4 con el párrafo 4 con el párrafo 5 no hay coherencia porque no hay una unión. Es cierto, son ideas distintas, pero debería al menos tener un puente. Entonces, ¿cómo hago ese puente? A través de la cohesión. Entonces, la cohesión es el proceso cuando yo me doy cuenta que hay un error, yo lo corrijo. Y cuando lo corrijo, yo hago cohesión, hago ese proceso. La cohesión yo ya me involucro en la escritura, me involucro en el texto. Ya no lo dejo afuera, no lo dejo de lado, sino ya me involucro en la historia. La cohesión, entonces, que es lingüística, es decir, ya se involucra en la escritura, puede ser de tres tipos: léxica, gramatical y de conectores. El día de hoy vamos a ver solamente estas dos porque vamos a dedicar una clase entera a conectores. Pero hoy día nos vamos a enfocar en estas dos, en un plazo más adelante. Sigamos entonces con el concepto de coherencia. ¿Por qué la coherencia es importante? Porque determina la calidad de un texto. Mientras más veces leas tu texto con ojo crítico y sacándote de la idea, por favor, lo primero que tienen que hacer es sacarse de la idea que todo lo que escriban es bueno. No funciona eso. No funciona cuando yo hago un cuento, cuando hago un poema, cuando hago una novela, cuando hago un ensayo, cuando hago una columna. Tampoco debe funcionar para ustedes. No le funciona tampoco a los grandes escritores, a los grandes periodistas. No le funciona tampoco, qué sé yo, a los grandes investigadores en el ámbito de la ciencia, de las matemáticas. A todos los que quieran hacer resultados, no llegan y se inspiran, ya, tengo media hora para escribir y escribo y listo, y pienso que me ato lo que escribí y ya está bueno. Es un grave error. Tú lo que tienes es un borrador. Y con ese borrador, ¿qué es lo que tienes que hacer? Antes de seguir escribiendo, tú lees ese borrador y te haces el proceso de buscar la coherencia. ¿Hay coherencia o no? Si no hay coherencia, es decir, si encuentras ruido, si encuentras incoherencia, te tienes que enfocar en mejorarlo. Y cuando te enfocas en mejorarlo, ahí das el siguiente paso, que es la conexión, que es lo que vamos a ver en un tiempo más adelante. Entonces, la cohesión o conexión, como quieran decirlo, va de la mano de la coherencia. Pero jamás pueden ustedes hacer cohesión si antes no han visto si el texto es coherente. Es lo mismo que tema idea principal. Chiquillo, chiquilla, usted no puede buscar idea principal si no tiene el tema antes. Acá, no puede hacer procesos de cohesión si no tiene clarita la coherencia antes. Eso es lo primero que deben entender. Entonces, la coherencia involucra muchos factores. Factores emocionales, factores personales, contexto. Está muy de la mano. Por ejemplo, yo escribo un borrador ahora, terminando la clase. Listo. Pero si yo quiero escribir un borrador mañana y antes de escribirlo, a pesar que no tengo planificado, me entero de alguna noticia, positiva o negativa, ya mis pensamientos están dando vuelta en eso. Por lo tanto, la escritura puede que salga distinta. O peor todavía,
tengo que entregar el texto hoy día, en la noche, y no he escrito casi nada. Por lo tanto, terminé esta clase y tengo hasta las 12 de la noche para escribir. Por lo tanto, me preocupo casi nada de coherencia y simplemente escribo para cumplir. Esos son los errores más comunes que se cometen. Ahora, como en este curso es de lectura y escritura especializada, eso funciona o podría funcionar en el ámbito universitario, ámbito de media, en donde no le exijan mayormente. Pero si usted busca una escritura ya más especializada y una lectura más especializada, no le va a funcionar. Porque el borrador usted lo debe leer y usted debe ser la persona, la primera persona crítica con su texto. Ustedes me envían sus trabajos, sus borradores a mí. Yo se los corrijo. Cada vez voy a empezar a corregir más fuerte. Hasta ahora no he corregido mucho. Le doy más ideas, más sugerencias que corrección específica. Pero ahora que ya saben coherencia y cohesión, yo me voy a preocupar ya de esos elementos. Entonces va a ser cada vez más específico y leer más fino. Para que no se enojen, para que no se frustren, se los digo. La primera persona que tiene que ser crítica con un texto tienen que ser ustedes. Ustedes no pueden dar por hecho que todo lo que hagan es bueno. Eso no sirve. Es un falso error, una idea innecesaria. Es petulancia, por decirlo de otra forma. Creer que todo lo que hagan es bueno. Eso jamás ocurre. La escritura y la lectura es un proceso constante de ir cada vez mejorando más. Y para mejorar hay que hacer borradores, hay que borrar, como su nombre lo dice, destruir texto, tachar las cosas que no sirven, cambiar. A eso se refiere. Para eso te sirve la coherencia. Dentro de la coherencia hay un proceso que deben entender que se llama progresión temática. ¿Qué vamos a llamar progresión temática? Como su nombre lo dice, una progresión tiene un inicio y va avanzando hasta tener un fin. Y progresión temática significa que se aborda del tema, el mismo tema, a lo largo del texto. Estoy hablando de COVID-19, perfecto. Por tanto, todo el texto transita por COVID-19. Pero ¿qué pasa cuando en un texto se le agrega nueva información que se puede convertir en nuevos temas? Esa nueva información que se le agrega se llama rema. No creo que hayan escuchado esta palabra antes, pero se las digo ahora, rema. Por favor, no lo mencioné al inicio de la clase. Y si están tomando apunte, tomen apunte de lo esencial. Las diapositivas se las voy a enviar después. A través del mail institucional que tenemos ahora, se las voy a enviar. ¿Ya? Solo lo esencial tome como apunte. Yo tomaría, por ejemplo, escribiría que es un rema, que es un nuevo concepto que les va a acompañar. Porque ahora cuando les dé sugerencia, yo te voy a decir, está bueno el tema, sin embargo, tus remas no me convencen. Y usted me está diciendo, profe, ¿qué es eso? ¿Qué es el rema? No me va a decir qué, no tengo idea qué es eso. Entonces, ahora ya debe entender qué es el rema. Vuelvo a decir, si hay alguna duda, me la mencionan después al término de la clase, sea al grupo o de manera individual. Pero la idea es que hoy día entiendan coherencia, cohesión y qué es el rema, que son los nuevos conceptos que estamos viendo. Entonces, hay varios tipos de progresión. La primera progresión temática es la progresión de tema constante. Significa que siempre estamos hablando del mismo tema, no se cambia. Siempre en un párrafo se habla del mismo tema. Vamos con el ejemplo. Gabriel es inteligente, es muy rápido pensando, él argumenta siempre sus ideas. ¿De quién estamos hablando siempre? De Gabriel. ¿Ya? No me voy a meter en el proceso de cohesión todavía, sino solamente en el de coherencia. ¿Está bien escrito? Sí, está bien escrito. ¿Hay cambio de tema? No, no hay cambio de tema. ¿Hay ruido? No, no hay ruido. Por lo tanto, esta progresión está buena, está coherente. Esta es una progresión de tema constante. Es decir, en un párrafo, todo el párrafo estoy hablando de Gabriel, todo el párrafo estoy hablando de COVID-19, de papiloma, de ébola, de SIDA y de los otros virus que tengan. Siempre estoy hablando lo mismo.
Un segundo proceso es la progresión lineal. ¿A qué se refiere? Está el tema al inicio, pero se va agregando nueva información. Y esa nueva información recibe el nombre de ¿cómo? De rema. Esa nueva información que llega es el rema, ¿ya? Tal como sale acá. Entonces, este ejemplo no lo lean, veamos el de abajo. Esta mañana he estado en la peluquería. ¿De quién está hablando la historia? Es protagonista, un narrador protagonista. Alguien está contando su propia historia de que fue a la peluquería. Hasta ahí, eso es lo que tenemos. Sin embargo, después viene nueva información. También estuvo mi vecina, ya se deja hablar de sí mismo y ahora empieza a hablar de alguien más. Y la vecina manifestó lo acontecido con el niño. Es decir, hay tres cosas. Este es el tema central, que la persona fue a la peluquería, pero se le agregó nueva información. No basta con decir que fue a la peluquería, sino que en la peluquería se encontró con la vecina y que la vecina le dio información sobre alguien. ¿Ya? Es distinta a esa, donde siempre estamos ahora hablando de Gabriel. Y siempre hablamos de Gabriel. Acá no, acá cambió. Y una tercera es de los temas derivados. Es decir, yo tengo mi tema central y a partir de ese tema hay nueva información, hay remas, pero son tantos o son varios que se convierten en subtemas. Y mi gran tema central se convierte en hipertema. Hiper en amplio, ¿ya? Es como el gran tema. Entonces, veamos otra vez de un ejemplo. La obra de J.R. Jiménez suele dividirse en tres etapas. Etapa de la poesía intimista, etapa de la poesía pura, etapa de la poesía deshumanizada. Usted, ¿qué es lo que hace? Ya que sabe reconocer tema, hace la pregunta, ¿de qué se trata lo leído? Ah, lo leído es la obra de J.R. Jiménez. Perfecto. Ahí tiene su tema. Este es mi tema. Aquí. Pero si se dan cuenta, a partir de este gran tema, es decir, la obra de J.R. Jiménez, aparecen tres subtemas, que ya no son remas, son subtemas esto. Esto ya dejó de ser una información adicional. Cada uno de estos es un gran tema. Son subtemas. Por lo tanto, como aquí hay tres grandes subtemas, esto deja de llamarse tema y esto se llama hipertema. Esto es el hipertema y este es el subtema 1, subtema 2, subtema 3. Entonces, punto aparte, viene ahí un conector y viene la primera idea relacionada con esto. Entonces, a partir de lo anterior, coma, en la etapa de la poesía intimista de J.R. Jiménez, se puede mencionar que y ahí uno empieza a escribir. Eso estaría bien. Pero si usted, por algún motivo desconocido, quiere empezar, no, profe, yo no quiero empezar con poesía intimista porque no me interesa eso, yo quiero empezar con la poesía pura, aquí. ¿Eso está bien o está mal? Eso está mal. ¿Por qué? Porque usted aquí ya le dio un orden y debe mantener ese orden, porque si no, ahí hay un error de coherencia. Ya, pero profesores, en matemáticas nos enseñaron que el orden de los factores no altera el producto y bla, bla, bla. Ya, pero eso acá es distinto en un texto. Si tú mencionas en un orden los grandes subtemas y se supone que ahora en el párrafo que viene vas a analizar uno, en el siguiente párrafo vas a analizar el otro subtema y en el último párrafo analizas el tercer subtema, tú tienes que decirlo y analizarlo en el orden en que te aparecen. Si no, no sirve. Si no, está malo. Pero, profe, ¿está bien escrito? Sí,
Puede que en cohesión esté bien escrito, todo perfecto, incluso con APA, todo perfecto, con la cita, todo bien, todo impecable, estupendo, y el profe te coloque muy buena nota porque tu texto está muy bueno. Sin embargo, hay un error de coherencia. Y si el profe no te lo dice, en algún momento alguien te lo dirá. Hay un error de coherencia. Tienes que respetar esto, por eso tienes que fijarse en estas cosas. Y esta es la etapa, y aquí me detengo porque ya vamos a terminar con coherencia y vamos a ir con cohesión. Esta es la etapa que duele, porque a mí me dolió cuando yo tuve que aprender esto. Y les va a doler a ustedes porque van a encontrarse un profe jodido como yo, o como cualquier otro que puedan encontrar después en la universidad, que les van a hacer escribir una, dos, tres, cuatro, cinco y hasta unas 10 veces sus textos, sus borradores. Se lo van a encontrar malo, 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 malo. Van a llegar a odiar a la persona. Ya pues uno con el tiempo entiende de que no es que el profe sea mala onda, sino de que él trata o ella trata de que entiendas la habilidad de coherencia que es fundamental para ti. Voy a un ejemplo. Volvamos a respiración. El deportista de elite quiere correr la maratón y él piensa ya que ha entrenado lo suficiente y va donde su personal trainer y hace todo el proceso y hace un ejercicio, claro. Po. Él está corriendo 3 horas y todo bien. Termina, llega feliz, mejoró su récord. Ya, si antes recorría, qué sé yo, los 50 kilómetros en 3 horas, ahora lo hizo en 2 horas 50. Bajó en 10 minutos y él está feliz, súper feliz. Y llega el personal trainer y le dice que está mal, porque está respirando mal, sigue respirando inadecuadamente. Pero él se preocupa, no, pero yo me esforcé, hice tal cosa, mejoré mis tiempos, mejoré todo. Y el personal trainer le sigue diciendo, está malo. ¿Quién tiene la verdad? El especialista. Si vamos al otro ejemplo, a alguien que quiere estudiar canto y él o ella piensa que ya canta magníficamente, le sale afinadito, llega a los tonos altos, los tonos graves, le salen bien, ya tiene más confianza, tiene más personalidad y cree que ya puede triunfar. Y el profe de canto o la profe de canto le dice, no, estás mal. Si eres afinada, si tienes ritmo, si llegas bien a lo alto, llegas bien a lo bajo, pero no respiras bien todavía. Y te cansas y se escucha, a pesar de que tú no lo percibes, se escucha como para dar o cantar una estrofa y pasar a la siguiente, tú se escucha el sonido de tu respiración y eso no debería escucharse. Y la cantante se enoja porque dice, me he esforzado, he hecho todo y todavía sigo. ¿Qué les quiero decir? Que en escritura es exactamente lo mismo. Con el envío de sus borradores. Es exactamente lo mismo. La coherencia, yo me voy a centrar en la coherencia, es súper importante desde ese punto de vista. Esto lo podemos llevar a un ámbito de reflexivo, pero no lo vamos a hacer en esta clase en honor al tiempo, porque ya empezamos atrasado por negligencia mía en este caso. Pero mientras más coherentes son con su propio comportamiento o su propia vida, mejor les debería ir. ¿Ya? Se lo dejo como a grandes rasgos solamente para que lo mencionen. La importancia y la coherencia que tiene no solamente en esta asignatura, sino en general. Dicho eso, pasemos a cohesión. La cohesión ya hay que escribir. La cohesión es a nivel lingüístico, es decir, en el ámbito de la escritura. Hay 3 tipos de cohesión y yo ya les mencioné que vamos a ver en esta clase 2 y posteriormente vamos a dedicar una clase entera solamente a conectores. ¿Por qué? Porque en la prueba de transición va a entrar comprensión de lectura, mucha comprensión de lectura, pero también hay una parte de conectores. Y necesito que ahí nos enfoquemos a full los conectores. Por eso lo quiero dejar a un lado todavía, pero sí quiero que entiendan que los conectores es parte del proceso de cohesión. Son muy importantes.
La cohesión, entonces, es la unión, es el pegamento, es la forma de estructurar adecuadamente un texto para que tenga coherencia. ¿Ya? Puede ser de tres tipos: léxica, gramatical y de conectores. Vamos con la léxica. Es súper entretenida. La léxica se refiere a evitar la redundancia. ¿Qué significa eso? A que no estés hablando siempre del mismo tema, de la misma forma. Eso es un error de redacción, un error de cohesión. Usted me habla del COVID-19, resulta que de las 100 palabras, 30 veces me menciona COVID-19. Ahí algo estaba fallando. Ya sé que el tema es COVID-19, pero no me lo puedes mencionar a cada rato. Tienes que buscar otra forma de poder hacerlo. Entonces, ¿cómo hacerlo desde otra forma? A través de esto, que se llama cohesión léxica. ¿Qué es la cohesión léxica? Es la sustitución de tu tema por otros que sean similares. Eso es súper importante, chiquillo, chiquilla. La sustitución de tu tema por otros que sean similares. Es muy importante que entiendan eso. Entonces, puede haber un sinónimo, puede haber un hiperónimo o figuras literarias o retóricas que usted la vio o debió haber visto cuando vio género lírico, como metáforas, sinécdoques, personificaciones, comparaciones, etcétera, etcétera. Pero son formas distintas, perdón, de sustituir a tu tema sin que cambie el sentido. Por ejemplo, si es COVID-19, tú le puedes decir el virus. Está perfecto. El coronavirus. Está perfecto. Pero si tú colocas la bacteria, eso está malo. Porque el COVID-19 no es una bacteria. ¿Ya? Tú le puedes designar desde otra forma. Vamos al ejemplo. Fernando González se encuentra actualmente en el top 10 del ranking ATP. El Feña tiene cientos de fanáticos que dan cuenta de su encanto, pues el deportista mantiene su humildad a pesar de su reconocimiento. La raqueta nacional viajaría esta semana a Europa. El Cañón, en este viaje, se prepararía para su retorno a los Grand Slam. ¿Qué es lo que debería que hacer usted? Hacer la pregunta: ¿de qué trata lo leído? La respuesta a la que llegue es su tema. En este caso, mi tema es Fernando González. Profe, tengo que colocar el tema al inicio, debería estar. Aquí está. Feña, Fernando González. Entonces, esto se podría leer así. Fernando González se encuentra actualmente en el top 10 del ranking ATP. Fernando González tiene cientos de fanáticos que dan cuenta de su encanto, pues Fernando González mantiene su humildad a pesar de su reconocimiento. Fernando González viajará esta semana a Europa. Fernando González en este viaje se prepararía para su retorno a los Grand Slam. Eso está escrito incorrectamente en cuanto a cohesión, en cuanto a coherencia. En cuanto a coherencia, está estupendo, porque siempre se está hablando del mismo sujeto, ¿ya? Ahí tenemos que es continuo el tema, es una progresión continua. Siempre se habla Fernando González, está bien, pero hay un grave error de redundancia. Por lo tanto, en cohesión léxica estaría incorrecto, estaría malo. ¿Cómo cambiar? A través de esto que le estoy diciendo. Entonces, si mi tema es Fernando González, yo después le digo, como le dicen cariñosamente a él, ¿ya? Un sinónimo, como sale acá, un hiperónimo, es decir, el deportista o el tenista, una sinécdoque, la raqueta nacional, el cañón, para hacer referencia a una metáfora. No se trata de un cañón propiamente tal, sino por la fuerza de su golpe que tenía, era que se le decía que era un cañonero. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estos elementos sigue teniendo relación con Fernando González. Si se dan cuenta, cambió el texto. Ya deja de tener la base de ser redundante. Es coherente y es cohesivo. Cumple con los dos elementos.
está bien escrito. Es un texto perfecto. Es progresión lineal, se mantiene siempre el mismo tema. Aquí no hay subtemas, no hay rema, acá no hay hipertema. Acá siempre se está hablando de lo mismo, ¿ya? De Fernando González. Actividad. La actividad la van a hacer al final. Una vez que termine esto, yo le voy a enviar una fotografía de aquello, se la voy a enviar al grupo de WhatsApp y durante un tiempo que ya vamos a terminar, van a poder enviarme la actividad. Por ahora se las menciono. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Un párrafo me tienen que escribir sobre Gabriela Mistral. Pero en ese párrafo tienen que buscarme coherencia y cohesión de tal modo que existan tres elementos de cohesión léxica. Es decir, que me hablen de Gabriela Mistral sin mencionar tres veces Gabriela Mistral. Es decir, Gabriela Mistral lo mencionó una vez, pero en las siguientes tres oportunidades no pueden decir Gabriela Mistral. Tienen que decirlo de otra forma. Ahora, yo les dejo también información para que hagan ese párrafo. No le quiten, por favor, cosas, ni le agreguen, solamente lo que esté acá. Es un ejercicio pequeño de redacción para ver cómo están. Entonces, ¿qué sale acá? Nombre real, Lucila Godoy Alcayaga, nacimiento en Vicuña, cuarta región, Premio Nobel de Literatura en 1945, Premio Nacional de Literatura en 1951, Soneto a la Muerte es uno de sus mejores poemas. Profe, ¿puedo parafrasear esto? Por supuesto, eso sí se puede hacer, pero sin que cambie el significado. Por ejemplo, aquí puede decir nació en vez de decir nacimiento en Vicuña. ¿Ya? Entonces, usted ahí va determinando de la forma que crea. No anote la actividad, se las voy a enviar después. Vamos con lo último, para ir cerrando ya. Cohesión gramatical, que es el segundo tipo de cohesión que hay. ¿Qué significa? Que acá hay dos elementos clave, los pronombres y los morfemas. En esta clase vamos a hablar solo de los pronombres. Va a haber una clase totalmente dedicada a morfemas cuando veamos ortografía literal. Ahí nos vamos a enfocar en los morfemas. Cuando lleguemos a eso. Pero mientras no lleguemos a eso, va a estar hasta aquí solamente. Todo esto de acá. ¿Ya? ¿Qué es un pronombre? Es la sustitución o el cambio sin variación del significado que tiene un sustantivo. Ustedes conocen los pronombres personales, yo, tú, él, ella, ello, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas o ustedes, que también te sirve. Pero hay más pronombres, los demostrativos, los numéricos, los cardinales, incluso dentro de los pronombres personales hay más de los que acabo de mencionar. Esa es la base. Una vez que termine esto también se les va a enviar un listado de pronombres. Profe, ese listado nos tenemos que aprender de memoria jamás. Jamás se lo aprendan de memoria, no me sirve. Sirve para que lo tengan, para que les sirva como recurso a la hora de escribir, de acuerdo al ejercicio de ejemplo que les voy a mostrar a continuación. Donde aquí el mundo de los pronombres es el que predomina y les va a alivianar la carga y su forma de escritura. Acá, adiós redundancia y acá bienvenida a una cohesión correcta. Veamos el primer ejemplo. Voy a leerlo primero. Dice, Félix come manzanas, él las prefiere a las naranjas, pues estas son ácidas, mientras que aquellas suelen ser dulces. Perfecto, en coherencia y en cohesión. Impecable. Vamos a ver dónde está la cohesión gramatical. Hay tres cohesión gramatical, cada una con un color. Félix, que es el sustantivo, el nombre de una persona. Manzanas, que es otro sustantivo, referencia a una fruta, lo mismo que naranjas. ¿Ya? Veamos. Félix come manzanas. Él, ¿a quién hace referencia? A Félix. Por lo tanto, va del mismo color acá para que lo entiendan.
Las, esa simple palabrita que aquí ya no es un artículo. Aquí las es un pronombre. Este es un pronombre personal acá. Por eso les voy a enviar el listado después. ¿A qué hace referencia las? A manzana. Siempre se hace referencia a lo último que venga, salvo las excepciones que aparecen acá, que se las voy a explicar. Las hace referencia a manzana. Entonces, Félix es él, las, por la manzana, prefiere. La naranja aparece por primera vez naranja, por eso están con otro color. ¿Ya? Pues estas, nuevamente lo que le dije, ¿a quién debería hacer referencia? ¿Por qué no hace referencia a manzana y sí a naranja? Porque se refiere a la última. Y el último, ¿qué es lo último? Naranjas. Pues estas son ácidas, mientras que aquellas suelen ser dulces. Ya, profe, le entendí. Usted me dice que los pronombres generalmente, por no decir siempre, sino generalmente, hace referencia al último sustantivo que venía. Ya, perfecto. Entonces, ¿por qué aquellas no está de color naranjo? Si debería ser a naranjas y no a manzana. ¿Qué pasó acá? Lo que pasó acá es que aquí hay una comparación de manera implícita. Y cuando hay una comparación, usted ya sabe, o debería saber, al menos como noción básica, que un objeto por sí solo no se puede comparar. Tienen que haber al menos dos elementos que tengan rasgos en común para ser comparados. En este caso, manzanas con naranjas se pueden comparar, sí, porque ambas son frutas. Hay dos elementos. Aquí hay una comparación. Ya, pero profe, a mí me enseñaron que las comparaciones empiezan con el cómo. Aquí en ninguna parte aparece cómo. Bueno, entonces tiene que aprender que esa es la forma más básica de poder hacer una comparación, el cómo o a través de qué, etcétera, etcétera. Pero esta es una comparación implícita la que hay aquí, donde aquí empieza la comparación, es decir, estas son ácidas, ok, mientras que aquí está mi comparación. El mientras que, voy a volver acá antes de terminar, mientras acá, el mientras que está mi comparación, aquellas hace referencia a manzana. Vamos al último ejemplo. Dice, queridos amigos, los invito a la próxima reunión de la asociación. Los hace qué referencia a amigos. Ahora, profe era un sustantivo, sí, pero aquí todo esto funciona como una sola idea dentro del sustantivo. Por lo tanto, todo esto de la próxima reunión de asociación es un siguiente elemento a considerar. Esta será, al decir esta será, ¿a qué se refiere? ¿Amigos? No. ¿Por qué? Porque amigos es masculino y plural y esta es femenino singular. ¿Y qué es femenino singular? Próxima reunión. Todo esto. Entonces, esta hace referencia acá. Será este viernes a las 3 de la tarde. ¿Y qué información nueva viene acá? En el departamento de Pablo. Eso es nuevo. En ella, vuelvo nuevamente, profe, ella tendría que ser con departamento de Pablo, ya, pero departamento no es masculino y ella es femenino. Es que hay un error. No, no hay un error. Lo que pasa es que ella no se está refiriendo a departamento, se está refiriendo a qué? A la próxima reunión. En ella se tratarán los temas que ustedes, a los amigos, propusieron. Los, nuevamente, amigos, espero allá. ¿Dónde? En el departamento de Pablo. Ahí sí funciona. Fíjense, se dan cuenta que la cohesión es súper importante. Coherencia y cohesión, en este caso, ahora que estamos en la cohesión, el mundo de los pronombres te va a servir un montón, les va a servir un montón, chiquillos y chiquillas, para mejorar sus textos. Así van a abandonar la redundancia, mencionan una sola vez eso, tu tema, y después haces cohesión, ya sea la cohesión léxica
esta, o esta cohesión gramatical centrada en los pronombres, porque no mover los morfemas por esta vez, centrada en los pronombres, esta de acá. De cualquiera de las dos formas, la cohesión es súper importante entonces. Te va a servir para mejorar tu texto. Último aviso antes de terminar con la diapositiva. En sus textos que me están escribiendo, por favor, lo primero, si usted me dice el nombre de su virus, me lo tiene que mencionar también cómo es el nombre científico. Todos nosotros tenemos nombres científicos. Hay una clasificación científica hacia nosotros. Busquen el nombre científico. Lo mismo, si me va a hablar a través de una sigla, ¿qué es lo primero que tengo que mencionar? Es el nombre completo y entre paréntesis coloco la sigla. Por ejemplo, si me va a hablar del SIDA, tiene que decirme el síndrome inmunológico y todo lo demás antes de colocar entre paréntesis SIDA. Así, después simplemente coloca SIDA y después coloca el VHS, el VIH, qué sé yo, coloca después el virus y coloca todo lo demás. Hace todo este proceso. Pero cada vez que hace una sigla, tienes que mencionar la palabra completa o la frase completa y entre paréntesis la sigla, para que después pueda ocupar libremente la sigla sin necesidad de volver a recurrir a tu frase. Así el lector ya entiende que cuando dice ONU, en un principio sabía que era Organización de Naciones Unidas. Estoy dando una sigla muy conocida, pero hay algunas cosas o algunos casos que ustedes me están enviando en que las siglas no son conocidas por todo el mundo. ETS, ya, ok, es conocida, enfermedad de transmisión sexual, pero no cuesta nada mencionarlas primero y después, entre paréntesis, colocar ETS y después se habla solamente de ETS, ¿ya? Con los procesos de cohesión que hemos visto ahora. Termino esto para hacer entonces la parte final. En el repaso entonces de esta clase y concluimos con la clase del día de hoy. ¿Qué hemos visto hoy? Concepto de coherencia y concepto de cohesión. Ambos son importantes. Coherencia es súper necesario. Todos somos coherentes, todos tenemos textos coherentes, todos sabemos lo que es la coherencia, todos practicamos la coherencia. El punto está en que hay que empezar a practicarla adecuadamente. Y para eso es solamente práctica. Práctica, 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 práctica. Les menciono lo último, antes de ver lo de cohesión. No alcancé acá a colocarle, pero les voy a enviar un link con ejercicios. Eso es voluntario. Si usted lo quiere hacer, bien, perfecto, le va a servir un montón para mejorar su coherencia, su cohesión, por lo tanto va a mejorar tanto su comprensión de lectura como su escritura va a mejorar. Pero denme un minuto para explicarlo. Hasta el año pasado, sus compañeros que salieron de cuarto medio dieron la PSU. Y la PSU de lenguaje había un ítem que se llamaba ítem de redacción o plan de redacción, en donde tú tenías que ordenar. Te daban las ideas desordenadas y tú tenías que ordenarlas de acuerdo a coherencia y de acuerdo a cohesión. Ustedes, cuando la tengan que dar, se van a dar cuenta que en la prueba de transición esa parte ya no existe. Se fue. El hecho de que ya no esté no es un impedimento, y esto es lo que quiero que entiendan, no es un impedimento para que no entiendan esa habilidad que es súper importante. Entre las cosas que uno no entiende de por qué colocan una cosa y sacan otra, uno no entiende mayormente por qué sacaron el plan de redacción. Pero el caso es que no lo van a tener ustedes. Usted me puede decir desde una mirada muy cortoplacista, profe, si no sale, entonces ¿para qué lo vamos a ver? ¿Para qué nos va a mandar ejercicio de eso? Si no va a salir, es un trabajo de más, nuestro tiempo lo podemos ocupar en otras cosas. Sí, tienes razón, pero también no tienes razón, porque en un proceso de mediano y largo plazo te sirve un montón aprender a desarrollar la habilidad de coherencia y cohesión. Yo lo voy a dejar como actividad voluntaria. Si quiere hacerlo, perfecto. Lo que es obligatorio es la actividad que
vimos acá en la diapositiva y que les voy a enviar la foto por el grupo de WhatsApp para que me la puedan realizar. ¿Ya? El resto es una actividad voluntaria. Si usted quiere hacerlo, perfecto. Se van a dar cuenta que en ese link que le voy a enviar hay como 50 ejercicios y al final está el solucionario. Por favor, si va a hacerlo, no se engañe. Haga el trabajo y después de hacerlo, vea las soluciones. No me tiene que enviar nada ahí. Si lo quiere hacer, perfecto. No me envíe nada, por favor, no me envíe el resultado a mí. Es un ejercicio que usted debería hacer. Aprenda a ser autodidacta, le va a servir un montón. Si es que quiere hacerlo, si es que quiere mejorar el proceso de coherencia y de cohesión, le va a servir un montón a hacer aquello. Bien, la cohesión entonces es el pegamento, es unir tus ideas. Y como se dieron cuenta en esta clase, hay que evitar la redundancia. A toda costa hay que dejar de ser redundante. La redundancia no importa. Entonces, ¿cómo mejoramos? A través de una cohesión léxica, es decir, buscar sustituciones para que decir lo mismo, pero desde otra forma, o a través de los pronombres, que es la sustitución gramatical. Entonces, tengan en cuenta aquellos factores para poder ahora, cuando me envíen sus borradores, si es que me van a enviar más borradores del ensayo, tengan en cuenta aquello, porque yo me voy a fijar en esos procesos, el proceso de coherencia y proceso de cohesión. ¿Ya? Voy a abandonar la grabación para ir ya terminando esta clase.